pensando en mi propio ejemplo. Yo crecí en una iglesia bautista muy anticatólica. Fui a una escuela bautista toda mi vida, desde el kinder hasta el colegio. Y todo lo que me enseñaron sobre la fe, la iglesia católica, si ellos mencionaron algo del catolicismo, siempre era algo negativo. Hasta la historia que me enseñaron era una historia desde la perspectiva del protestantismo, pero yo no sabía, yo no tenía ni la menor idea de que la historia que me enseñaron era desde la perspectiva protestante, que evitaron mencionar varias cosas en la historia que, que eran favorables a la Iglesia Católica y tantos años creciendo en ese ambiente ah, donde todo lo que uno se escucha es contra la Iglesia Católica, hasta en las mismas noticias que uno escucha, siempre lo negativo, lo negativo. Y sí, yo realmente tenía mucho prejuicio en contra de la Iglesia Católica, y para mí era, porque yo no quería ser católica, era algo malo. Ujú. Sí. Sí, no sé si te acuerdas de la frase, Sharon, no recuerdo si era solo obispo o arzobispo, Fulton Sheen. Fulton Sheen ah, solía decir que él conocía miles de personas que, ah, que tenían un desprecio por lo que ellos se imaginaban era la Iglesia Católica, pero que conocía muy pocas personas, contadas con la mano, ¿no? Como decimos, contaditas, que realmente conocían lo que era la Iglesia, conocían lo que era la fe católica, y con todo y ese conocimiento la despreciaran. Él decía que muy pocas personas realmente él conocía que entendieran la Iglesia, que entendieran la fe católica, y después de todo ese entendimiento, de todas maneras, hubiesen decidido rechazarla, despreciarla, odiarla, ¿no? Por fuerte que se escuche la expresión. Y creo yo que eso es verdad. Si bien yo no considero que yo haya desarrollado un, un anticatolicismo férreo muy, muy fuerte, pero sí, ahora sobre todo viendo hacia atrás, hacia el pasado, puedo darme cuenta que de una manera muy sutil, ahí estaba en en mi teología, en mi cosmovisión, es decir, en mi manera de ver el mundo, ahí estaba ese anticatolicismo. Es imposible verdaderamente ser protestante, protestante de convicción, protestante militante con convicciones fuertes. Es imposible ser protestante en serio y al mismo tiempo pretender decir que no se tiene nada en contra de la Iglesia Católica. Es simplemente, es un absurdo, es una contradicción. ¿Cuáles eran mis prejuicios y malos entendidos sobre la fe católica? Bueno, vean lo que yo he puesto ahí a manera de respuesta. Todos mis malos entendidos se basaban en un solo prejuicio. Esto es importante, hermanos. Y esto no solo aplica a mí, al antiguo José, antes de convertirme, antes de realmente hacerme católico por convicción y por la gracia de Dios. Esto le aplica a todos aquellos que militan contra la iglesia. Todos los malos entendidos, todas las cosas que ustedes escuchan, que constantemente están diciendo en un video, en un púlpito protestante contra la iglesia, están basadas en un solo prejuicio realmente. Y el prejuicio es el siguiente: la iglesia no enseña la verdad. Una vez que la persona es convencida, es persuadida de que la Iglesia Católica no enseña la verdad, una vez que la persona abraza este prejuicio, de ahí se van a derivar, de ahí se van a seguir toda la sarta de malos entendidos que constantemente escuchamos a menudo, ya sea desde púlpitos anticatólicos o canales anticatólicos, redes sociales anticatólicas, que las hay.
no podemos pretender que, pues, que esto no es una realidad. Yo creo que mi deber, y creo que también compartes el sentir, Sharon, nuestro deber, que venimos de ahí precisamente, que repito, aunque no teníamos un anticatolicismo férreo o muy fuerte, no teníamos realmente un odio contra las personas católicas, no, pero sí despreciábamos lo distintivamente católico. Creo que nuestro deber, Sharon, y no sé si compartes este sentir, nuestro deber es ahora ayudar a los que se encuentran ahí y también ayudar a nuestros hermanos católicos a dos cosas. Número uno, entender por qué estas personas operan de esa manera, por qué estas personas operan así. Y número dos, que los hermanos católicos, al comprender por qué estas personas se comportan así, también puedan ellos desarrollar una paciencia y un amor por estas personas que están engañadas y que necesitan verdaderamente ser alumbradas con la plenitud del evangelio, con la plenitud de la fe cristiana. ¿Cómo ves, Sharon? Sí, es muy cierto lo que dices. Una parte muy importante de evangelizar es ponernos en los zapatos de otra persona. Y tal vez es una razón que es bueno escuchar ese tipo de videos. Si eres católico, pues ya eres católico, pero ese tipo de video te ayuda a entender de la perspectiva de un protestante por qué es tan difícil. Porque un protestante, especialmente alguien como yo que creció en el protestantismo, ¿por qué es tan difícil explicar y que ellos entienden? Y que no nos frustramos, que siempre tengamos en mente el alma de la persona y que ellos tienen lentes de un color diferente, un entendimiento diferente de nosotros los católicos y que requiere paciencia, amor, tiempo. Y estaba escuchando un libro en audio el otro día y la persona en el libro decía que es mucho más fácil ganar un alma con paciencia y amor que con argumentos y con pues soberbia que yo tengo la razón y quiero que entiendas que yo tengo la Ujú. verdad. Querer como cambiarlo, ¿no? O sea, Ajá, querer sí. uno como individuo cambiar a la otra persona, ¿no? Sí, nosotros tenemos el deber de compartir el evangelio, nuestra fe, pero al final del día la conversión viene de Dios. Una pregunta, Sharon, antes de pasar al siguiente punto. ¿Has escuchado que cuando algunos hermanos separados, es decir, protestantes, escuchan, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de cómo ayudar a estas personas a comprender, ¿no? Para que así se puedan convertir. Dicen, yo sé por qué lo dicen, ¿no? Pero has escuchado que dicen, ustedes no dicen, ustedes no hablan del evangelio. Esto que ustedes están diciendo no tiene nada que ver con el evangelio. Ellos lo que están diciendo es, como no hablamos su mismo lenguaje, Sí, como no hablamos sus puntos teológicos, y estamos hablando de protestantes entrando al seno de la iglesia, como que no lo ven como evangelismo, no lo ven como una forma de llevar a cabo sí. la obra de Cristo. ¿Cómo ves? Como nosotros incluimos la iglesia y la importancia del magisterio y de la tradición, piensan que no estamos compartiendo el evangelio, porque para ellos el evangelio solamente se encuentra en la Biblia. Como las cuatro leyes Ajá, sí, espirituales, ¿no? Dios te ama, eres pecador, debes arrepentirte. Y todo eso es verdad, ¿no? Como ya lo explicamos en otro programa, es verdad. Sin embargo, solamente es el esqueleto. Hay todo un cuerpo, hay tendones, hay músculos, hay una plenitud que Cristo la depositó en la iglesia, pero ellos no lo ven así. Obviamente yo tampoco lo veía no, así, ¿no? definitivamente Ah, no. a mí me parece muy interesante, ¿no? Si tú te has preguntado, ¿cómo es posible que José o Sharon, cómo es posible que hubo un tiempo cuando ellos no querían ser católicos? ¿Por qué? ¿Cómo pensaban? Pues aquí tienes la primera cosa que pensábamos. Nosotros pensábamos que la iglesia se corrompió a través de los siglos y Dios levantó a los reformadores protestantes para restaurar el verdadero evangelio. Si te das cuenta, donde dice verdadero evangelio, no lo puse entre comillas, simplemente lo puse así. La razón por la que no lo puse entre comillas es porque yo sí estaba convencido de que esto era verdad.
yo estaba 100% convencido de que en verdad la iglesia se había corrompido a través de los siglos y que en verdad Dios había levantado a los reformadores protestantes como Martín Lutero, Juan Calvino, Zwingli, Knox, etcétera, etcétera, que Dios había levantado a estos hombres para restaurar, para recuperar el verdadero, así decía yo, ¿no? El verdadero evangelio. Y obviamente, esto no es verdad, pero yo estaba convencido de esto. ¿Cómo ves, Sharon, con este primer punto, con la idea, eh, no sé, ahora reflexionando ah, en el pasado, viendo hacia atrás, ¿tú te acuerdas cuando tú pensabas, yo sé, esto puede variar dependiendo de la denominación, pero tú te acuerdas cuando básicamente tú pensabas esto, que la iglesia se había corrompido y que Dios tuvo que levantar a los reformadores protestantes para recuperar el verdadero evangelio? Sí, es exactamente lo que pensaba cuando era protestante. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué pensaba así? Y yo creo que al menos en mi caso y en el caso de muchos protestantes, es por la historia que nos enseñan. La historia que me enseñaban a mí como protestante y en mi escuela protestante era que Constantino hizo la iglesia católica pagano y que empezaron con rituales paganos en la iglesia y luego la idea que los protestantes en su mente, de su historia que tienen en la Edad Media, era un tiempo de oscuridad y era un tiempo feo y también llegamos a la Reforma, todos los abusos que había, la Santa Inquisición, que mataban a millones de personas. Eso era la historia que me enseñaron a mí. Por eso yo estaba 100% segura que la iglesia católica se había corrompido porque había tanta corrupción en la iglesia hasta el día de hoy. Solo escuchaba de los abusos en la iglesia. Entonces, por eso, esa es la razón que yo estaba segura que la iglesia se había corrompido. Ahora, hay que decirlo, ¿no? Algunas de esas cosas que uno escuchaba, de algunos de estos abusos, no eran, o sea, no podemos decir que el 100% de cosas que uno escucha mezcladas con las falsedades de las leyendas negras, que son teorías falsas en contra de la iglesia, ¿no? Algunas de esas cosas son verdad, ¿no? Ah, Abusos los hay en todas partes. O sea, la iglesia católica, si bien fundada por Cristo, si bien santa porque su fundador es santo, si bien es santa porque el Espíritu Santo mora en ella, ah, sin embargo, sí está constituida de seres humanos como tú y como yo, que somos pecadores. Y obviamente sí ha habido quienes han lastimado la iglesia, ha habido quienes sí han dado un antitestimonio. Obviamente no. Eh, o sea, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque hay quienes pueden pensar que al nosotros, por un lado, mostrar la falsedad de estas leyendas negras, también se puede llegar a pensar que estamos cerrando los ojos a la realidad y estamos diciendo que la iglesia es perfecta, que todos sus miembros nunca han hecho nada desagradable a Dios, nunca se han cometido abusos de ningún tipo. Entonces, no estamos diciendo eso, pero lo que sí estamos diciendo es que hay quienes han fabricado teorías, leyendas, a menudo se les llama así, ¿no? Las leyendas negras, para tener una justificación para abandonar la iglesia, ¿no? Yo realmente nunca hubiera dicho que hubo una iglesia católica y se corrompió. En mi opinión, o lo que me enseñaron es que la iglesia primitiva eran exactamente como nosotros. Eran bautistas que tenían iglesias pequeñas, que no hubo nada como la Eucaristía, eso no existía. Y sí nos hablaban de Constantino, pero realmente la iglesia católica desde siempre era corrompida. Ok, entonces, digamos, a ver, dime si más o menos estoy entendiendo cuál era lo que era popular en tus círculos. Entonces, no se creía
que la Iglesia Católica al principio era la de Cristo, No. sino más bien se creía que en algún momento, siglos después, surgió como una Ajá, novedad, ¿no? sí. La Iglesia Católica era algo nuevo, ¿no? Una invención. ¿Y tú sabías o escuchaste cuándo se inventó? No, ¿No? realmente no. Ok. No había una respuesta para esa pregunta. Es interesante eso porque realmente no estudié la historia de la iglesia, nada más unos cuantos datos aquí y allá, pero realmente no. Una historia am, de la iglesia realmente no es algo que enseñan. ¿Dirías tú que quizás la historia es el talón de Aquiles de la denominación donde tú te encontrabas? Te enseñan una historia, como dije al principio, una historia perspectiva protestante, porque yo no escuché, ni siquiera había escuchado de los cristeros. No Mm, sabían nada de eso. Entonces, es por eso, es porque no saben de la historia completa. Sí, no, siempre ujú, hay abusos en todos lados, ajá. pero no te hablan de los abusos que hay del lado protestante. En otras palabras, si los abusos son la prueba de que Ujú. no es la iglesia, pues entonces ninguna sería la iglesia, ¿no? Exactamente. Si vamos a usar esa forma de pensar, no, pues es que en la iglesia católica ha habido abusos, ha habido momentos en la historia de la iglesia católica donde ha habido cosas que no están bien. Sí, pues si vas a usar esa lógica, entonces ninguna iglesia es la iglesia de Cristo, porque eso lo vas a encontrar en todas partes, definitivamente.